Hola chicos, nuevamente nos encontramos, pero ahora en modo física, ¿ya? La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos viendo en clase el tercer principio de Newton, ¿ya? Sobre el cual estamos terminando ya lo referido a las tres leyes de Newton. Como no todos estuvieron presentes, ¿ya? Y la prueba va a ser la semana que sigue sobre los tres principios de Newton y cuya característica de esa prueba es de coeficiente 2, y que voy a hacer nuevamente la clase para reforzar los puntos que a mi parecer estaban un poco débiles, asumiendo que ustedes obviamente estuvieran escuchando y poniendo atención cuando uno habla en este tipo de sistema, ¿no? El sistema Zoom, sistema virtual. Entonces me voy a referir exactamente igual a la misma presentación que teníamos en el PowerPoint, pero voy explicando con ejemplos, con un poco más de tiempo ya ahora, asumiendo que ustedes también cuando esto lo abran el día lunes les sirva y comprendan, ¿ya? De que tienen que estudiar y tienen que revisar estos tres principios, ¿ya? Recuerden que los tres principios de Newton se refieren, la primera ley se refiere a la ley el primer principio se llama la ley de inercia, ¿ya? Es decir, todo cuerpo tiende al movimiento, ¿ya? Rectilíneo uniforme. Y ustedes saben perfectamente bien cuándo un cuerpo o qué necesita un cuerpo para moverse. Es una fuerza, ¿no es cierto? Y que este cuerpo seguirá moviéndose, ¿ya? Porque tiene la tendencia precisamente al movimiento, no como los griegos hablaban de que la característica natural de los objetos eran la inmovilidad. En este caso Newton logró descubrir y demostrar de que mediante la aplicación de una fuerza, ¿ya? Obviamente los cuerpos seguían una tendencia al movimiento. Y eso, los ejemplos que vimos ahí del caso del niño que por una fuerza externa, una fuerza exterior, chocaba una roca, él salía disparado hacia adelante porque él en ese momento iba en camino hacia adelante en la bicicleta, y como se interrumpió violentamente su andar, él salió disparado hacia adelante, ¿ya? Esa es la ley de inercia. La segunda ley se refiere a la ley de las masas, ¿no? Y que esto tiene que ver precisamente con lo último que vimos, que está relacionado con qué ocurre con un cuerpo sobre el cual no se ejerce fuerza alguna. Es decir, si ustedes ven un cuerpo y no se ejerce ninguna fuerza alguna, el cuerpo no se va a detener. ¿En qué momento se detiene el cuerpo? Cuando se opone una fuerza, ¿no? Y ahí hablamos entonces de que la fuerza medida en Newton es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Por lo tanto, cada vez que ustedes efectúan una fuerza sobre un cuerpo, ¿cómo se llama? Se produce una aceleración en ese cuerpo. Y esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza que ustedes hagan, ¿ya? Y ahí estaban los ejemplos clarísimos en la presentación en PowerPoint. Y la tercera ley tiene que ver con la ley de acción y reacción, ¿ya? Que es la que estuvimos viendo en clase la última vez. Y ustedes saben que cuando ustedes ejercen una fuerza sobre un objeto, este devuelve la misma, entre comillas, no es cantidad, sino que la misma unidad de fuerza que ustedes están efectuando. Supongamos que ustedes sobre una muralla ejercieran una fuerza de 1 Newton, la muralla a ustedes les va a devolver como fuerza contraria, como principio de reacción, la fuerza equivalente a 1 Newton, ¿ya? La fuerza equivalente a 1 Newton. Entonces, ahora vamos a revisar la misma presentación de Power para poderlo acomodar un poco en los conceptos que probablemente se les hayan quedado. El tercer principio lo pueden ver acá, ¿ya? Entonces, resumiendo un poco, ya vimos en este caso el tercer principio, ya no es para nadie, no es para nadie una novedad, es el principio masas, perdón, el principio de masa. Y el tercer principio es el principio de acción, perdón, acción y reacción. Acción y reacción. Acción, está mal escrito esto, siempre me equivoco por escribir rápido. Acción y reacción.
Ok. La primera ley está clara, la inercia. La segunda ley es de la segunda ley de la masa, ¿no es cierto? De la fuerza. Y la tercera tiene que ver con el principio de acción y reacción. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo claro de que uno hace la acción y la otra la reacción. Fíjense que ellos están montados sobre patines, ¿ya? Entonces, aquí hay detalles bien importantes que pueden comprender. Algunas preguntas previas. ¿Qué sucede cuando tienes patines puestos y empujas una muralla? Es decir, ¿la muralla te empuja, la muralla, o tú quedas exactamente igual? Lo discutimos esa vez y vimos perfectamente bien de que existía un principio de acción, que es la fuerza que tú ejerces sobre la muralla, y la reacción de la muralla contra ti, que en este caso te provoca a ti el equivalente al movimiento, porque ahí lo puedes ver claramente el movimiento, porque está sobre un móvil, ¿no es cierto?, sobre los patines. Lo mismo cuando colisionan los autos a alta velocidad, se distorsionan y obviamente también hay el principio de acción y reacción, se alejan después del golpe, ¿no? O cuando chocas un auto con un árbol, exactamente igual, ¿ya? El auto prácticamente queda incrustado, pero en ese principio, ¿qué pasó con a tal velocidad iba el auto, tal masa tenía el auto, 3 toneladas, 4 toneladas a una velocidad determinada, una masa determinada contra algo que es un árbol, que es sumamente resistente? Vean ustedes lo que sucede con el principio de reacción, deforma el auto, ¿no es cierto? Eso está clarísimo en el sentido. Ok, los fundamentos del principio. Cuando un cuerpo recibe la acción de una fuerza, su estado de movimiento cambia, ¿no es cierto? Esto es claro, es decir, si lo podemos llevar, vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir a una pizarra para que puedan comprender esto. Dice, cuando se ejerce la fuerza sobre un objeto, este por ejemplo, este es el objeto que nosotros estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? Que lleva, esta es la fuerza que yo prácticamente le estoy oponiendo, equivalente a 3 newton, ¿ya? Si yo pongo una, ahora se la doblo esta reacción, supongamos que me haya desplazado tanto esto, ¿ya? Con 3 newton, con 6 newtons, obviamente que el desplazamiento va a ser muchísimo mayor, por lo tanto, cambia de posición. Es decir, aquí vemos que la fuerza en este instante, ¿ya?, de acción opone una reacción, que en este caso también es equivalente a el movimiento en contra. Es decir, si yo puse 3 newton, voy a recibir 3 newton de vuelta. Si puse 6 newton, voy a recibir 6 newton de vuelta también como principio de acción. Recuerden que aquí hay otras fuerzas que influyen, como la fuerza estática. ¿Se recuerdan de la fuerza estática? La fuerza de roce. Y finalmente la fuerza de roce, la fuerza cinética, que es cuando ya se empieza a mover el móvil derivado de esta fuerza que estoy haciendo acá. Entonces, sigamos entonces. Vamos a dejar de compartir y vamos a la siguiente entonces. Vamos a compartir y nos vamos a la siguiente. Acá estábamos nosotros, ¿no es cierto? Ahí está cargando, ¿no es cierto? Ya hemos visto los dos primeros principios. Por ahora dice nuestra atención en el agente externo, es decir, el que ha realizado la fuerza, vemos que también experimenta un cambio, ¿ya? Insisto nuevamente en esto. Si yo tengo aquí una muralla, voy a insistir en este porque lo voy a preguntar de alguna manera en la prueba, ¿ya? Si yo tengo acá una muralla, ¿ya? Una muralla. Tengo acá una muralla o un bloque de cemento, ¿no es cierto? Pongamos que sea un bloque de cemento, ¿ya? Sobre el cual yo voy a ejercer una fuerza, llámese fuerza 1, ¿ya? El bloque de cemento per se me hace un ejemplo contrario, me hace una fuerza contraria, que en este caso es la fuerza 2. E insisto, el vector va a ser equivalente en la misma dirección y en la misma magnitud. Es decir, si este valía 3 newton, ahí estamos hablando de magnitud, yo voy a recibir como reacción 3 newton de vuelta. Es decir, llevo el mismo sentido, la misma dirección y la misma magnitud, que en este caso está medido en newton y sabemos perfectamente bien qué es la fuerza. Por lo tanto, este objeto que aparece acá, inanimado para nosotros,
siempre va a ejercer una fuerza contraria. Ese es el principio de acción y reacción. Cuando ustedes se pegan un cabezazo en la muralla, obviamente salen hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a ustedes les devuelve la misma fuerza con la que golpean esa muralla, con la cabeza, con una rodilla, con el cuerpo. El objeto en este momento devuelve la misma, ¿cómo se llama? La misma cantidad de fuerza. Ok, dejemos de compartir y sigamos más adelante. ¿Dónde estábamos? A ver, compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, sigamos la siguiente. Experimenta un cambio porque recibe una fuerza exactamente igual a la que ha ejercido. Eso ya está claro, ¿no es cierto? Lo dibujamos recién en el monito, el bloque de cemento, ¿no es cierto? De este modo vemos que si actúa una fuerza sobre un cuerpo, en realidad lo que ocurre son interacciones, ¿ya? Entre quien recibe la fuerza y quien la realiza. Recuérdense que cuando uno habla de fuerzas, la fuerza como tal, el movimiento también tiene una interacción, es decir, interacción en el fondo significa esto, simplemente esto. Yo tengo aquí un bloque, tengo aquí un bloque de cemento, vuelvo a insistir, tengo un bloque de cemento. ¿Qué pasa con esto? Ahí está, tengo un bloque de cemento, ¿ya? Aquí lo vamos a hacer para acá, para que lo podamos entender mejor, ¿ya? Al cual yo le voy a ejercer una fuerza, él me va a devolver esa fuerza, y esta acción de acción y reacción, ¿ya? Y reacción es en el fondo una interacción, es decir, entre ambos interactúan, actúan juntos. ¿Ya? A eso se refiere el principio de interacción. ¿Ok? Bien, salgamos de acá. Sigamos. Entonces, experimenta, dice, interacción, entre quien recibe la fuerza y quien la realiza. ¿Ya? Entre quien recibe y quien la realiza. Aquí estamos hablando de dos elementos básicos, el que hace la fuerza y el que recibe la respuesta, ¿ya? El que recibe la respuesta. Bien, entonces, Newton encontró en sus observaciones que siempre ocurre una interacción, ¿no es cierto? Ya dijimos, interacción significa actuar juntos, ¿no? La fuerza actúa en pares. Siempre una fuerza 1 equivale a una fuerza 2, o sea, acción y reacción. Acción, fuerza 1, reacción, fuerza 2. Eso está sumamente claro por ese lado. Ok. Después, aquí está el tercer principio de Newton. Cuando un agente externo ejerce una acción, aquí le puse con 3C, está demasiado cariñoso, de su fuerza sobre el objeto, entonces él mismo recibe a su vez y de forma instantánea una fuerza igual y contraria a la acción realizada correspondiente a la acción. No voy a volver a dibujar el monito, simplemente ustedes imagínense que están empujando una muralla con tanta magnitud, por lo tanto esa misma magnitud les va a devolver a ustedes la muralla como principio de reacción. ¿Ok? Como principio de reacción. El mejor ejemplo lo tienen acá. Ahí está puesto el principio de acción, que es un basquetbolista que hace golpear la pelota sobre una muralla, la muralla le devuelve la pelota. ¿Ya? Por lo tanto, la acción es enviar la pelota hacia el frontón y la reacción es la devolución de la pelota por medio de la acción de la muralla o el frontón. ¿Y qué nos dice? Que lo hace en la misma magnitud y la misma dirección. Ya, aquí tienen el ejemplo del futbolista, ¿no? Aquí también hay un principio de acción, el golpear la pelota. Y la reacción en el fondo es definitivamente que la pelota salga disparada por efecto de una acción. Ok, lo vamos a ver más claro por acá. Aquí lo pueden ver mejor, ¿ya? Aquí lo pueden ver mejor. Creo que no estamos compartiendo pantalla, chicos. Me da la impresión de que no estamos compartiendo pantalla. ¿Qué pasó aquí? Necesito compartir pantalla. Acá vamos a irnos para atrás porque
Porque no compartí pantalla, pues, ¿ves? Eso es lo que pasa por apurón. Ya, ahí va a aparecer, pero ahora les voy a explicar nuevamente el primer principio, ¿no? Ahí se nota claramente en el se nota claramente ahí en el se nota claramente aquí en el vamos a hacerlo con rojo, con azul, para que lo puedan ver mejor. Aquí está el principio de acción, aquí está el principio de reacción, ¿ya? La fuerza, es decir, la fuerza 1 es equivalente a la fuerza 2 que ejerce la pelota por efecto del rebote en la muralla, ¿ya? Es decir, si yo mido los newton que yo aplico, deberán ser exactamente iguales, ¿ya? Exactamente igual. Este ejemplo, perdón, y este ejemplo de acá, aquí tiene el principio de la reacción. El primer golpe fue, la reacción es esta, la pelota sale volando. Pero el principio de acción en el fondo, ¿ya? Es en el fondo, está dada por el puntapié que da el niño, porque primero que nada, tiene que agregar una fuerza sobre la cual la pelota también ejerce una fuerza sobre el que golpea. Ese es el principio de acción y reacción. Y esta comunicación, entre comillas, no es la palabra correcta, que existe entre los dos, ¿no? Entre la pelota y el que la golpea, es lo que nosotros llamamos interacción. ¿Ya? Interacción. Ok. Aquí en el ejemplo siguiente, perdón, aquí ustedes van a ver las dos fuerzas de las que yo le hablo. Dijimos que la fuerza de acción y reacción opone una fuerza a la otra, por lo tanto, tenemos una fuerza 1 y tenemos una fuerza 2, ¿no es cierto? Una fuerza 2. Entonces, dice acá la fuerza de B sobre A, es decir, la fuerza de B sobre A es distinta porque es la fuerza que opone el balón al recibir un golpe. Y la fuerza de A sobre B es la fuerza que va en este otro sentido, es decir, la fuerza que impone el pie al balón. Por lo tanto, hay dos fuerzas, ¿no? El principio de acción y el principio de reacción. Entonces, nuevamente insisto, esta unión de estas dos fuerzas en el fondo se da gracias a lo que se llama una interacción. Perfecto, la interacción. Y estas fuerzas son equivalentes, tanto en magnitud como en dirección, ¿ya? Tanto en magnitud como dirección. Recuerden, la dirección está dada por la flecha del vector y la magnitud está dada por el escalar, ¿no? Por el volumen, perdón, por la magnitud de la fuerza. Entonces, insisto nuevamente, un newton, yo debería tener acá un newton también. Es decir, son equivalentes. Y vuelvo a insistir, el principio de interacción. Ok. Vamos a seguir. Vamos a borrar primero esta cantidad de cosas que hay acá. Aquí ustedes pueden ver una cosa bien importante. Dice, en términos de una formulación matemática, lo anterior queda expresado de la siguiente manera. La tercera ley de Newton. La fuerza 1, que es esta, ¿ya? Que va en este sentido, ¿sí? Ahí, es equivalente a la fuerza contraria. A la fuerza contraria, en este caso, que es F2. Por lo tanto, es menos la F2. Menos la F2. Ahora, si yo lo veo esto desde el punto de vista de la F2, yo voy a ver que la F2 en este caso, si se fijan, cambia de signo. ¿Se fijan? Cuando yo empujo en un sentido, y estoy haciendo el principio de acción, estoy viendo que es positivo. Sin embargo, la fuerza que se opone, ¿ya? La fuerza que se opone, que es esta que está aquí, es negativa, porque obviamente, si las fuerzas son equivalentes, y esta vale 1, y la otra ya vale 1, o sea, vean ustedes, 1 menos 1, el resultado total de la fuerza es 0. ¿Ya? Perdón, el resultado de la fuerza es 0. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en el fondo las fuerzas se anulan.
en un proceso de acción y reacción las fuerzas se anulan porque son equivalentes en magnitud. Aquí hay otro ejemplo más, porque esto es muy breve ya. Esto es muy breve, espérame un poco. Vamos a borrar acá. Perdón. Aquí borramos. No, vamos a borrar acá mejor. No se ha borrado ahí. Taca, taca, ta, taca, taca, ta. Debería borrar acá. ¿Y por qué no borro aquí? A ver, volvamos al anterior. A ver ahí si podemos borrar. Ponle, me quedo toda la tendala aquí en la... Vamos a salir de aquí, vamos a dejar de compartir. Y ahora volvemos a compartir, a ver qué pasa. Estamos en esta, ¿no es cierto? En esta estábamos. Entonces yo tenía... Ahí está, ahí se borró. Perfecto. Volvamos al siguiente ejemplo, que creo que es el último que nos queda. Sí, nos quedan todavía algunas cosas por ahí, pero eso es lo de menos. Eso ya lo habíamos visto. Veamos ahora. Entonces, en la expresión matemática dice que la fuerza del cuerpo 1, que es esta que está aquí, a ver, vamos a marcar con rojo. Vamos a marcar con rojo. La fuerza de la fuerza, ¿ya? La fuerza del cuerpo, ¿ya? Que es esta 1, fuerza 1, es igual a la fuerza del cuerpo 2, sobre el cuerpo 2, ¿ya? Es decir, que esta fuerza es equivalente a esta que está acá. Y la fuerza de reacción, es decir, la fuerza contraria, porque esta es la fuerza de acción y esta es la de reacción, ¿ya? Tendrá la misma magnitud y dirección que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Entonces, esto se explica entonces de lo que les decía. Al final, las fuerzas se equiparan, porque siendo una positiva, como es el caso de la fuerza 1, y siendo la otra negativa, que es la que se opone, es simplemente una resta de fuerzas. Y como son equivalentes, se anulan. ¿Ya? Se anulan prácticamente. Siempre y cuando, obviamente, no, sería el otro principio que estaría actuando acá. No, no nos salgamos de ese detalle. Este es el principio de acción y reacción solamente, nada más. Ok. Vamos a ver. Entonces, una observación sobre el tercer principio. Dice, se debe enfatizar en el hecho de que los pares acción y reacción, recuérdense que son dos fuerzas que actúan en pares en el principio de acción, tercer principio de Newton, no son fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo, son siempre dos cuerpos distintos. Por un lado el que recibe y el otro el que aplica la respectiva fuerza. Perdón. Entonces, espero que les haya quedado medianamente claro los principios. Ahora, voy a aprovechar el tiempo y voy a ver algunos del primer principio de Newton. Compartir pantalla. Ahí. Y vamos a poner el primer principio de Newton. De hecho, este lo vamos a borrar. Cancelar. Entonces vamos a poner ahora el tercer principio de Newton. Aquí lo vamos a sacar de acá. No guardar. Y nos vamos a ir a... Estamos compartiendo en este momento. Vamos a ir al primer principio de Newton, ¿no es cierto? El primer principio de Newton. ¿Qué pasa aquí? Acá está. El primer principio de Newton es este. Vamos a correrlo para acá. Vamos a poner el primero. El 31, no hay que ver. El primero, ahí está. El primer principio de Newton. Para ver lo elemental solamente, que es el primer principio de Newton, si no me equivoco esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía el primer principio de Newton? Algo de la historia, pero lo puntual es que me interesa que entiendan esto. Aquí empezamos a hablar de movimientos, ¿no? De movimientos. Y en la época de los griegos, tal como decía, dice que un objeto terminaba detenido porque era su estado natural, es decir, si no había nada más, era el estado natural que seguía en reposo. Eso creían los griegos. Galileo después
sacó este concepto que es la fuerza de roce, ¿ya? Y la fuerza de roce, ustedes saben perfectamente bien quién opone la fuerza de roce. ¿Quién la opone? ¿No? La opone precisamente el, la superficie donde está eso, ¿no? Entonces, si yo tengo acá un mueble cualquiera y yo lo estoy moviendo hacia allá, de hecho aquí se va a oponer una fuerza de roce con la superficie. Entonces ya hablamos de fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, necesariamente para que este objeto se mueva, ¿qué tengo que hacer yo? Para que cambie de estado, yo tengo que aplicar una fuerza. Ok, sigamos a lo más elemental del primer principio. A ver, vamos a borrar acá. ¿Este que decía? Sí, hay que realizar un esfuerzo. ¿Ya? Lo que yo les decía recién. Es para mover o detener. ¿Ya? Es decir, yo puedo también oponer una fuerza para detener algo. Entonces, aquí dicha característica define los objetos a lo cual denominó inercia de los cuerpos materiales. Es la tendencia de un cuerpo a continuar en su estado de movimiento. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo les hacía, si dicha inercia igual aquí que en la Luna de la Tierra, sí, exactamente igual. Lo que pasa es que este estado de inercia es connatural, es decir, pertenece, es inherente a los objetos. Por lo tanto, esté donde yo esté, el principio de inercia siempre va a tender a existir. Entonces, dice, si el cuerpo luego se puede afirmar, aquí me comí otra letra más, por Dios, que está escribiendo mal aquí. Primer principio, ¿por qué soy tan atarantado para escribir? Ya, primer principio, y aquí dice está puesto casi en francés, premier. Primer principio de Newton. Dice entonces, si el cuerpo tiene una masa mayor, para cambiarlo su estado del movimiento debe realizar también un esfuerzo mayor. Por lo tanto, la masa es directamente proporcional a la fuerza, que el esfuerzo que se debe realizar para cambiar un estado de movimiento a un cuerpo de menos masa, cuya inercia es también menor. Entonces, en el castellano antiguo, compartimos pantalla, nos vamos a compartir pantalla, y vamos a ver entonces qué dice. Que si el objeto a mover, ¿ya? El objeto a mover, en este caso, tiene este tamaño, y yo tengo como ejemplo este otro objeto, objeto 1, objeto 2, se supone, y de hecho es así, que yo debería hacer una mayor fuerza sobre este objeto para cambiarlo a su estado, ¿ya? Que hacer una fuerza de este tipo en este otro objeto que tiene menos masa. Por lo tanto, se puede establecer la relación directa que a mayor fuerza, perdón, eso no está bien hecho lo que estoy diciendo, eso lo voy a borrar, a mayor masa, es decir, mayor peso, mayor masa, que en este caso de acá, a mayor masa, mayor es la fuerza, ¿correcto? Esa es una relación directa. Si yo tengo el tamaño de un ejemplo como este, voy a gastar, bueno, voy a hablar de energía, voy a gastar menos energía porque voy a gastar menos fuerza. Y aquí gastaré más energía porque es mayor el volumen, porque la masa es mayor. Entonces aquí yo lo hice a propósito para demostrarles el tamaño de la fuerza que debo hacer en ambos casos. Ok. Dejemos de compartir y nos vamos entonces a esto que está acá. Entonces, ¿qué dice? Si el cuerpo tiene una masa mayor, para cambiarle su estado de movimiento se debe realizar un esfuerzo también mayor que el esfuerzo que se debe realizar para cambiar el estado de movimiento a un cuerpo de menor masa, cuya inercia también es menor, ¿ya? Cuya inercia también es menor. ¿Qué quiere decir aquí que la inercia sea menor? Para explicarle bien esto, nuevamente compartimos y decimos lo siguiente. Vámonos a la pizarra.
Obviamente que en el cuerpo de masa mayor, ya estamos claros que yo voy a usar una mayor fuerza, que es este que está aquí, una mayor fuerza acá, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo esto. Este va a tener mayor inercia, es decir, va a costar más que se detenga, precisamente por la masa que tiene. El ejemplo es claro. Si ustedes comparan un trole, ustedes conocen los troles, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer el trole con sus ventanitas, etcétera, etcétera. Va a costar más detener este trole porque tiene una mayor masa que si comparo yo a un auto. ¿Ya? Que si yo comparo un auto, parece lancha, pero no importa, no se rían. Por lo tanto, la masa aquí es menor. La inercia, por lo tanto, va a ser menor. La inercia se va a demorar menos en ponerse en detención, que es el tiempo que sigue al intentar detenerlo, que significa en el fondo que el cuerpo se va a seguir moviendo a una velocidad uniforme y rectilínea. En el caso del trole, ¿ya? En el caso del trole, va a costar mucho más porque obviamente su masa es mayor. ¿Sí? Su masa es mayor. Sumamente claro ese ejemplo también. Sumamente claro. Entonces, salgámonos de acá. Compartamos pantalla y nos vamos con el monito que estábamos recién. Entonces, ¿qué decía acá? Ya, eso está claro. Luego, ¿de qué depende la inercia de un cuerpo? Entonces, aquí va a estar la respuesta. Vamos a ver dónde está. Ahí está. ¿Era esta? No, no era esta. Dicha característica define los objetos a los cuales se denominó inercia, por lo tanto la inercia es la tendencia a continuar con su estado de movimiento. Entonces, dicha inercia es igual aquí que en la Luna, sí, lo hemos respondido ya. Yo no sé qué me había pasado ahí. Ya. Luego, ¿de qué depende la inercia de un cuerpo? Depende ya también de la masa, en ese sentido. Ya, a mayor masa, voy a tener mayor inercia. O sea, va a tender a costar detenerlo de alguna manera, ¿no? Porque también va aumentando su velocidad, sobre todo si hay cambio de pendiente. El primer principio dice entonces, todo cuerpo material tiende a continuar con su estado de movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que una fuerza aplicada por un agente externo lo haga cambiar de estado. Una fuerza externa puede ser, en ese caso, que otro camión se ponga en medio para detenerlo, el terreno también que cambie y tenga más roce, o que sea cuesta arriba, que también es un agente externo. Ahí se detiene la inercia. Ahí está el ejemplo más claro, ¿no? Él iba en principio hasta que fue detenido por un agente externo, que es este que está acá, ¿ya? Y él sale obviamente disparado en fuerza rectilínea uniforme, tiende a seguir el movimiento hacia adelante porque él venía caminando hacia adelante o venía en bicicleta hacia adelante. Ese es el principio de inercia. ¿En qué momento se va a detener? Cuando de alguna manera, de forma brusca, algo externo lo detenga. O si no, va a seguir, si no hay de por medio objeto que lo detenga, va a seguir un tiempo determinado hasta que finalmente llegue a una velocidad de 0. ¿Ya? Ok. Ahí tienen el ejemplo ustedes, claro, de las personas que vamos en micro, es el chofer frena y nos vamos de OSI para adelante. Y también aquí vemos otro caso cuando la primera ley de Newton y la ley de inercia, nosotros siempre tendemos a ir adelante, ¿ya? Aquí se puede ver el eje y el ají. Si el auto en el fondo se trata de salir o frena, obviamente esto se va a ir hacia adelante o toma una curva y también sigue la recta que originalmente traía. Es decir, lo vamos a hacer de otra manera para que lo podamos entender en un ejemplo muy simple. Lo vamos a entender en una manera muy simple. Supongamos que esta sea una curva, y por acá venga un auto, ¿ya? Pero le va a costar hacer esto al auto, ¿no es cierto?
Porque siempre el cuerpo va a tender a seguir, si va en ese sentido, va a tender a seguir en línea recta. ¿Ya? Exactamente lo mismo acá. ¿Ya? Exactamente lo mismo acá. En este caso lo va a tender a llevarlo hacia adentro. ¿Ya? Pero aquí ustedes ven la línea de la inercia. ¿Ya? De la inercia. Siempre tiende a seguir el movimiento que estaba, porque aquí lo enfrenta una curva. Por eso que las curvas, cuando ustedes manejen, hay que tomarlas con cuidado, disminuir la velocidad de la entrada de la curva, acelerar durante la curva para salir de la curva, y ya ahí toman nuevamente la recta o para donde vayan, ¿no? Sobre todo si el camino es así. Imagínense, ustedes van en este camino y siguen hacia allá, pero hay que tratar de seguir el camino. Pero la inercia permite de que esto siga en línea recta, tal como venía ahí. Ok, sigamos de acá. ¿Qué más tenemos aquí? Ahí llegamos entonces al final de la presentación de ahora. Y vamos a ver la segunda ley de Newton, para que quede claro también, guardar, porque ahí hice algunos cambios. Vamos a poner la segunda ley de Newton, compartir pantalla. Sí, la segunda ley de Newton está por aquí. Vamos a poner segunda. Va, 12. Primera no, segunda ley de Newton. ¿Ya? La segunda ley de Newton. ¿Dónde está la segunda ley de Newton? Está por aquí debajo. Aquí está el segundo principio de Newton. Pero no lo están viendo ustedes acá. Lo vamos a compartir. Ahora sí. Ahora sí. Simple porque esto ya lo vimos. Ya lo vimos esto. Simplemente les estoy recordando para que no tengan problemas después de la prueba. Estamos viendo qué sucede cuando a un cuerpo se le opone una fuerza. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando a un cuerpo se le opone una fuerza? Ustedes ya lo saben, yo no lo voy a responder. Bueno, la respuesta dice que el cuerpo continúa moviéndose en línea recta de manera indefinida. ¿Ya? También hemos visto que el efecto es el mismo cuando no existen fuerzas aplicadas que cuando la fuerza aplicada es cero. Esto es cuando la suma de todas las fuerzas aplicadas se anula. ¿Ya? Perdón. Es decir, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que sucede cuando con un cuerpo cuando la fuerza resultante es cero? Quiere decir entonces que el cuerpo acelera, si es distinta a cero, si está en cero significa cero movimiento, y le aplicamos una fuerza distinta a cero, obviamente que va a acelerar, va a aumentar su velocidad, ¿ya? Eso es lo que quiere decir este slide que aparece acá. Por lo tanto, el segundo principio dice, un objeto bajo la acción de una fuerza neta experimenta una aceleración que resulta ser directamente proporcional a la magnitud de dicha fuerza, pero inversamente proporcional a la masa del objeto. Lo voy a repetir. Un objeto bajo la acción de una fuerza neta experimenta una aceleración que resulta ser directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces, vamos a explicar esto en castellano. Vamos a aplicar esto en castellano. Ok, vámonos acá. Si yo tengo un objeto acá, perdón, si yo tengo un objeto aquí, dice que el movimiento va a ser proporcional a la fuerza con que yo hago. Si yo mi fuerza es de este tamaño, ¿ya? Es distinto el desplazamiento que haga si yo aplico esta fuerza de esta otra magnitud o aplico esta otra de otra magnitud. Por lo tanto, es directamente proporcional a la masa, es decir, a la masa del objeto que está medida en kilogramos. Entonces, si yo aplico una menor fuerza, obviamente que si la masa es pequeña no hay problema. Si yo aumento la fuerza, obviamente lo voy a desplazar más. Y si aumento mayor la fuerza, por eso es directamente proporcional. Déjame ver bien qué decía, parece que me anduve enredando yo acá. Me disculpan chicos, porque también soy humano. Déjame ver bien qué decía esto.
Déjame ver qué bien decía esto, porque si no, pues me quedo con un cargo de conciencia. Lo vamos a rayar acá sobre mí mismo, no hay problema. Dice, un objeto bajo la acción de una fuerza neta experimenta una aceleración que resulta... Ah, ya, perfecto. La fuerza en este caso, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Si la fuerza para mí es esta, ¿ya? Es esa. La aceleración que yo obtengo de este cuerpo, la aceleración, también será equivalente, porque son directamente proporcional a la fuerza. Si yo aplico menos fuerza, obviamente será menos la aceleración. ¿Estamos claros? Si yo aplico una fuerza mayor, obviamente la aceleración, en este caso, tirémoslo para acá, será mayor la aceleración acá. Porque la fuerza es la que va incrementando. ¿Ya? La fuerza va incrementando. Dice, dicha fuerza neta, pero es inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Ya? Inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces, la aceleración tiene que ver entonces con que si el objeto es grande, ¿ya? Yo voy a obtener menor aceleración. Perdón, al otro lado. Vamos a borrar acá esto. Si yo tengo un objeto aquí y aplico una fuerza, ¿ya? La aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa. Dicha fuerza neta, pero es inversamente. La fuerza, perdón, es inversamente proporcional al objeto. Entonces, por lo tanto, yo para este objeto, yo aplico una fuerza de esta manera, yo obtengo una aceleración de esta forma. Pero si la masa aumenta, yo la aceleración que obtendré será menor. Y si la masa sigue aumentando, obviamente que la aceleración va a ser menor. Eso en el fondo quiere decir, y vuelvo a repetir, un objeto bajo la acción de la fuerza neta experimenta una aceleración que resulta ser directamente proporcional a la magnitud. Es decir, ya está claro, si yo aplico 3 newton, supongamos 3 newton, con 3 newton yo voy a alcanzar una fuerza de 2 metros por segundo cuadrado. Perfecto. Si aplico 6, supongamos, 6 newtons, doblé ahí, yo debería tener una velocidad, una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Ahora, me está diciendo entonces que después, pero es inversamente proporcional a la masa del objeto. Es decir, aquí yo tendría que aplicar, si aplico menos fuerza, aquí también es menos la aceleración. ¿Ya? En el fondo eso es lo que claramente quiere decir. ¿Qué más nos queda que ver acá? No los quiero aburrir tanto porque también tienen que estudiar ustedes. Aquí tienen un ejemplo claro, por ejemplo, una persona X está sobre el mismo auto, que es la masa exactamente igual, ¿ya? La masa es igual. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Si yo aplico la fuerza de 1, tengo la aceleración de 1. Pero si la fuerza yo la doblo, obviamente, la aceleración va a ser mayor. ¿Está claro? ¿No es cierto? Está claro. A ver. ¿Qué más tengo acá? Bueno, lo del elefante. Y esto era lo otro que les quería mostrar para terminar ya definitivamente. El segundo principio de Newton. Yo hago más fuerza, ¿ya? Cuando tengo una fuerza de metal. Y hago menos fuerza cuando tengo una puerta de madera. ¿Está claro, no es cierto? Voy a hacer una mayor fuerza cuando tengo una mayor masa y una menor fuerza cuando tengo una menor masa. Ok, chicos, eso es lo que yo quería contarles por ahora. El resto se lo dejo a ustedes porque tienen que estudiar. Lo otro importante, revisen los apuntes y las preguntas me las hacen el día miércoles. Me las hacen el miércoles en clase de física. Y la semana siguiente vamos a hacer la prueba global con respecto a estos 3 principios de Newton. Ok. Que estén bien y cuídense, chicos. Buen fin de semana.